Hoy tenemos el gusto de presentar a Hugo Alberto Flores y nos va a hablar sobre una estrategia bayesiana de refinamiento de malla aplicada a la estrografía de resonancia magnética. Muchas gracias, Hugo. ¿Qué tal? Buenos días. Pues gracias por la invitación. Y bueno, yo vengo de parte del CIMAT y vengo a hablar un poquitito de un trabajo, un proyecto conjunto con la Universidad de Texas. Lo que anda buscando el proyecto es mejorar la resolución en las imágenes de resonancia magnética en elastografía. Y bueno, vamos a hablar un poquitito de la parte de refinamiento de malla. Cuando yo era chico realmente me enfermaba muchísimo de la panza. Me llevaban al doctor, el médico siempre me acostaba ahí, ponía su mano aquí y empezaba a darse golpeteos aquí en la mano. Cuando yo era chico para mí eso era un gran misterio. Verdaderamente, pues la palpación realmente lo que busca es como que dar un diagnóstico de cómo está el tejido. Es algo muy cualitativo y sobre todo se aplica a regiones muy, digamos que están muy al alcance o muy cercanas a la piel, pues. La motivación de las imágenes médicas es buscar eso, es tratar de dar un diagnóstico de una forma que no sea invasiva, que no siempre ande buscando abrir al paciente o hacer una biopsia, esto por el estilo. Tal vez el término elastografía lo utilizó FIR por primera vez en el 91 usando una técnica de ultrasonido y lo que quería era describir el desplazamiento axial generado por una fuerza. Realmente hay muchas técnicas en esto de elastografía. Puede ser con tomografía, puede ser con ultrasonido, puede ser con resonancia magnética. En términos generales, todas funcionan de una misma forma. Primero tienes un estrés, que es lo que aplicas, que es con una fuerza que estás aplicando sobre el tejido que te interesa. Luego tienes un desplazamiento o un strain sobre ese mismo tejido, que es lo que mides, y finalmente quieres caracterizar la dinámica entre esa fuerza que ejerces y el desplazamiento que resulta. Cada una de esas técnicas por separado tiene un parámetro que se llama parámetro de interés y ese parámetro precisamente es lo que te permite clasificar el tejido. ¿Por qué la elastografía usando la técnica de resonancia magnética? Pues resulta que ese parámetro es el que tiene, en la resonancia magnética es el que tiene el rango más amplio. Entonces es el que permite, por ahora, permite clasificar de una mejor forma. La técnica funciona con una máquina de resonancia magnética como todas, agregándole un par de cositas. Un driver que te genera las ondas, que son acústicas, y otro que te pones en la zona de interés. Esto va muy orientado, lo que va a mostrar aquí va muy orientado a la clasificación, a la aplicación del hígado, y lo que se utiliza es para clasificar las etapas de la fibrosis, incluso hasta llegar a cirrosis. ¿Okay? Entonces, básicamente, las imágenes son estas, digamos, pues te ponen el driver ahí sobre la zona de interés, generas el desplazamiento, vas a recibir toda una imagen de desplazamientos, y finalmente obtienes un elastograma que te dice la rigidez del tejido en cada una de estas partes. ¿Cómo se diagnostica aquí? El médico llega, señala una región de interés y calcula la rigidez promedio de toda esa región que marcó. Y ese promedio te dice en qué etapa estás. ¿Okay? No se utiliza nunca para un primer diagnóstico, ¿no? Esto todavía no es suficientemente bueno para eso. Tienes que saber que ya tienes fibrosis o que ya tienes algún grado de inflamación y entonces te puede dar, esta técnica te ayuda a dar el seguimiento, ya sea el tratamiento o a lo que quieres hacer. Como primer diagnóstico realmente no se utiliza en nada todavía. Y en las aplicaciones al hígado es lo que verdaderamente se utiliza actualmente. O sea, hay mucha investigación con aplicaciones al cerebro, con aplicaciones al seno, a los pulmones, incluso al músculo, pero oficialmente para diagnosticar sí se utiliza solo en el hígado. Esto, no sé cómo estaremos aquí en el lenguaje. Realmente tienes un desplazamiento, generas una fuerza, aplicas una fuerza sobre el tejido, tienes el desplazamiento y quieres inferir la rigidez. Eso típicamente es un problema inverso.
En el lenguaje de estadística es un problema de inferencia, ¿no? Entonces, eso es lo que venimos aquí a describir más o menos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Por ejemplo, la calidad de la imagen puede variar muchísimo a medida que vas refinando la malla en la que vas trabajando. Entonces, pues aquí pues puede haber uno aquí diferentes aproximaciones de la rigidez con respecto a un refinamiento en ciertos elementos. ¿Qué significa eso? ¿Cuál será la buena? ¿Cuál no es tan buena? Finalmente, en el lenguaje de la bayesiana, finalmente cuando yo te muestro una de esas fotos, es que o eso es un estimador o es una muestra de algo. En el lenguaje de la bayesiana, esto tiene un valor cuando uno le agrega ¿qué? Algo relacionado con la varianza de ese valor que te estoy mostrando ahí. Entonces, esas imágenes finalmente, pues mucho no te dicen en general. Uno sabe que a medida que va refinando hay diferentes efectos. A veces aquí se ve un poquito más rojito que aquí y este es más fino que el otro. Pero eso pueden ser efectos numéricos, ¿no? Entonces, en el enfoque bayesiano, a esa imagen, uno siempre quiere asociarle una idea de varianza, ¿no? Para ver qué tan confiable es eso. Entonces, pues por ahí va la idea. La idea es que nosotros queremos proponer una estrategia de refinamiento utilizando la información que nos proveen los datos. Como modelos bueno, tenemos par de modelos de PDEs. Ayer el profesor Sánchez aquí más o menos nos describió cómo funciona esto, la modelación y demás. Entonces, a lo que explicó ayer el profesor Sánchez, básicamente uno supone armonicidad en el tiempo y se quita la parte temporal y solo queda con el régimen de frecuencias. Aquí tienes el tensor de estrés o de esfuerzos. Y tiene los dos parámetros de la M, que va a ser el mu y el lambda. Eso, en el contexto de elasticidad lineal, lo estamos trabajando con un modelo en 2D con Galerkin discontinuo. ¿Por qué con Galerkin discontinuo? Bueno, resulta que para el elemento finito tradicional, cuando quieres trabajar ahí con materiales incompresibles, ahí que tal vez sean los más rígidos, por ejemplo, eso puede causar algunos problemas numéricos, algo que se llama volume locking. Entonces, pues la propuesta ahí es trabajar con un Galerkin discontinuo. En la literatura uno encuentra varias razones del por qué aquí el lambda no necesariamente es identificable. No es algo que puedas inferir a partir de los datos, ya sea porque las ondas viajan muy rápido o por diferentes razones. Entonces, muchas veces los supuestos es tomar ese lambda como algo constante, o bien, incluso muchas veces eliminan esa lambda y van cayendo a una ecuación de Helmholtz. ¿Okay? Nosotros, como un modelo aún más simplificado, trabajamos con una ecuación de Helmholtz en un ambiente escalar. ¿Okay? Los resultados que voy a mostrar aquí, pues lo que andan buscando es recobrar este mu, que es el shear modulus, y uno supone aquí la densidad del tejido, constante conocida, y la frecuencia también en la que se está aplicando, que es la frecuencia del actuador. Con respecto a las condiciones de frontera, pueden haber diferentes escenarios. En los resultados que voy a mostrar, básicamente estamos trabajando en un rectangulito donde tenemos un forzamiento en la parte de arriba y tenemos estrés, tenemos condiciones de Neumann homogéneas en los otros tres lados. También se podría poner una condición homogénea de Dirichlet en la parte de abajo. Ok, entonces, desde el problema, digamos, cuando trabajas el problema inverso vas a suponer que tienes observaciones del desplazamiento. Entonces nosotros empezamos trabajando con datos sintéticos, tienes cierta verdad, a través de esa verdad generas esos datos. Entonces la U que es la solución de la PDE, en este caso de la ecuación de Helmholtz, y tienes un operador de observación y luego le agregas cierto ruido ahí. Esta varianza que ponemos acá única y exclusivamente se escoge para que se mantenga una señal a ruido de 100 y bueno, así generamos los datos. Si bien aquí lo estoy expresando en función de la solución de la PDE, cuando quieres pensar en el problema inverso, realmente lo que andas buscando es poner un operador aquí que dependa del parámetro que quieres inferir, que es precisamente este de acá. ¿No? Entonces generamos los datos y como tenemos toda una imagen de observaciones, pues precisamente generamos en toda una malla bastante fina. Por razones
teóricas, bueno, ese parámetro que queremos recobrar tiene que ser positivo, estrictamente. Entonces, para evitar ahí problemas numéricos y demás, pues tomamos la inferencia sobre el m y es la exponencial de la m. Ok, de ahí salen los datos. En el contexto bayesiano, a esa m tengo que ponerle una información a priori, una distribución a priori. Entonces, por lo que vamos a hacer después, decidimos poner una a priori que es gaussiana. Entonces, en las a priori gaussianas uno tiene que poner una media, una covarianza. ¿Cómo escoger la media? Bueno, inicialmente uno sabe cuál es el valor del tejido sano. Entonces uno puede poner una constante en el tejido sano. ¿Y cómo escoger la covarianza? Pues hay varias formas de proponerla. Teóricamente hablando, digamos, para que venga todo el contexto desde una formulación de invertir primero, que venga de dimensión infinita, hay un artículo aquí de Stuart donde describe cómo pueden ser esos operadores de covarianzas, ¿no? Entonces todo está basado en un operador que es algo que se llama Laplacian-like, donde viene un Laplaciano por ahí. Esta potencia finalmente depende también de la dimensión en la que estés trabajando. Como estamos trabajando en dimensión 2, pues entonces la agarramos como menos 2. Pero depende de la dimensión en la que estés trabajando y es para asegurar cosas de suavidad. Tenemos un par de parámetros lambda y delta acá. Entonces, Stuart puso eso en el 2010. En el año siguiente llegaron Lindgren, Roux y otro tipo por ahí e hicieron la conexión de este tipo de operadores con las covarianzas de tipo Matern. Entonces, donde dice, ok, mira, cuando escoges estos dos datos, el cociente de estos dos está relacionado con la correlación y el producto gobierna la varianza de las muestras. Entonces, pues por ahí nos fuimos. Entonces, lo que queremos hacer en este caso, como cada vez vamos a ir haciendo una resolución alta, pues vamos a tener muchos parámetros. Entonces, realmente explorar la posterior con muchos parámetros es algo que resulta bastante difícil. Entonces, para iniciar hacemos una aproximación de Laplace. ¿Qué es hacer una aproximación de Laplace? Es básicamente ajustarle una gaussiana a esa posterior. A ver cómo se puede ver. Entonces, la forma de obtener una gaussiana a la posterior, o una forma de obtener una aproximación gaussiana a la posterior, es calculando el máximo de la distribución posterior, conocido como el MAP. Entonces, en la formulación que se utiliza aquí, se utiliza una formulación de optimiza y luego discretizas. ¿Qué significa eso? O sea, vas a hacer un problema de optimización, pero primero vas a hacer todas las cuentas teóricas. Entonces vas a formular el lagrangiano, vas a formular el problema adjunto, puedes hacer los cálculos, te da una forma explícita del gradiente, una forma débil para el gradiente, una forma débil para el hessiano, y luego te das a la tarea de discretizar. Entonces todo esto lo hacemos con una librería que se llama IPLib, y la forma de cómo discretizar en el contexto de elemento finito, pues está aquí en esta referencia, en el 2013, de esta gente de Texas. Y ok, una vez que calculas ese map o ese máximo a posteriori, pues lo que haces es una aproximación lineal de ese forward map alrededor de ese map que acabas de conseguir, ¿no? Entonces, esta A de aquí básicamente es la matriz Jacobiana. Cuando tienes todos esos elementos, ya linearizaste el forward map, pues resulta que puedes tener una forma cerrada para la covarianza posterior, que es esto de acá. Ok, entonces, pues uno va y hace la optimización y pues uno recobra algo así. Pues uno está poniendo una gaussiana, es normal que uno no recobre el salto completamente, sino que tenga suavidad hacia los lados. Ok, resulta que, bueno, esta formulita de la covarianza acá, pues igual, nuevamente es algo bastante costoso cuando uno tiene dimensión muy alta. Y resulta que uno puede encontrar una aproximación de bajo orden. ¿Por qué? Por la característica de la covarianza a priori, o sea, las condiciones sobre los eigenvalores es que decaigan hacia cero, y las características del forward map también hacen que eso sea un operador compacto. Entonces, uno puede expresar, bueno, uno hace ciertas manipulaciones aquí y define una cantidad que se llama el hessiano del ajuste precondicionado con la a priori. Resulta que esta cantidad la puedes descomponer en sus eigenvalores y eigenvectores, y esto
como esos eigenvalores, esos vectores decaen hacia cero, puedes encontrar un rango finito ahí, un rango como que efectivo, por decirlo de alguna forma, es un R de ahí. Entonces, ¿cómo escogemos ese R? Pues ese R se escoge de cierta forma que los eigenvalores vayan a ser pequeños relativos a 1. No es la única forma de hacerlo, pero este grupo de Texas así lo hace. Pues igual hay otros trabajos donde estudian eso, cómo puede variar. Ok, entonces, pues resulta que haciendo manipulaciones con esas aproximaciones de bajo orden, uno puede aproximar la covarianza posterior como una actualización de la covarianza de la priori y cositas ahí de esa aproximación de esa descomposición en valores con un cierto rango efectivo. Ok, entonces aquí muestro, por ejemplo, para el caso anterior, pues te había dicho que esta imagen para mí significa solo una cosa, significa un estimador, y aquí te estoy mostrando que, pues precisamente la varianza puntual de ese estimador que tengo. Entonces, esta es la varianza a priori. Cuando hacemos la optimización, cuando calculamos cómo va a ser la varianza posterior, pues de esta forma me queda. Okay, entonces, todos los datos pues hacen que precisamente la información que yo pongo a priori se vaya corrigiendo hasta llegar a algo mucho más pequeño. Entonces, en este sentido, aquí ya ves cómo cambia la varianza posterior. Ves que hay regiones más claritas que otras. Entonces, en las zonas más oscuras, pues uno dice, bueno, la varianza ahí es mucho más chica, ahí es donde los datos me están informando mucho más. Entonces, pues son esas regiones donde voy a buscar hacer un refinamiento, donde vamos a buscar hacer un refinamiento. Listo. Entonces, cada vez que vayas haciendo un refinamiento, pues uno va a adquirir digamos que una imagen que te dé más resolución y demás, pero uno puede irse, perdón. ¿Te refieres refinamiento a la malla de solución del forward? Sí, aquí en este momento, eso sí no lo dije, sí, pero está en las cosas del final. Aquí estamos usando la misma malla por ahora, todavía, por cómo funciona la librería, la misma malla para el estado, la misma malla para el parámetro. Los grados de libertad no son los mismos. Por ejemplo, usamos un polinomio Lagrange en el estado de grado 2, en el parámetro solo de grado 1. Okay. El trabajo futuro precisamente va en esa dirección, ¿no? en separar las mallas. Ok. Vuelvo, entonces cada vez que quieras refinar, voy a encontrar, digamos que, una nueva malla y puedo seguir haciendo eso muchas veces. Entonces, ¿en qué momento voy a detenerme? Pues, para eso vamos a utilizar una técnica de selección de modelos igual del estilo bayesiano, algo que se llama los factores de Bayes. Entonces, pongámoslo de esta forma, digamos, yo tengo cierta evidencia, los factores de Bayes me ayudan como una medida de evidencia para ver cuál de los dos modelos que tengo me informa mejor, o sea, se adapta mejor a los datos que tengo. En este caso, como yo tengo una malla y refino la malla que tengo, pues entonces uno puede hablar como que tengo modelos anidados. Entonces lo que ando buscando es calcular este cociente de acá. Entonces, ¿esto qué es? Es simplemente, por decirlo de alguna forma, es como qué tan probable es para estos datos este modelo. Entonces, esta técnica de factores de Bayes en realidad ya se ha utilizado en otros artículos, digamos Capristán, Christen y Donet lo utilizan, creo que ayer lo mencionó María Luisa, lo utilizan para escoger un tamaño de paso en el contexto de ODS y en el contexto de PDS, pues aquí Christen lo ha utilizado, por ejemplo, para modelos lineales gaussianos. Entonces, uno calcula ahí unas constantes de normalización. Note que realmente nosotros no tenemos un modelo lineal, pero como hacemos por la forma en que hacemos la aproximación gaussiana de la posterior, pues digamos que ahí todo se vuelve gaussiano y lineal. Entonces, no es literalmente de la posterior, pero sino de la gaussiana que estoy aproximando, que quiero aproximar a la posterior. Entonces, para mí, cada modelo que va a ser un refinamiento específico. Entonces, pues por la forma que tenía, entonces uno empieza a refinar en ciertas direcciones y a partir de ahí, bueno, esta es mi segunda malla, vuelvo a calcular mi map, vuelvo a calcular una aproximación de la covarianza posterior, vuelvo a calcular una tercera malla
Y en cada uno de esos pasos voy a ir calculando una constante de normalización. Esto de calcular estas cosas no es nada sencillo, ¿no? Entonces aquí se utilizó en un contexto donde tengo poquitos parámetros, aquí se utilizó porque uno puede hacer todas las cuentas, pero en general no es fácil hacer eso. Entonces cuando no se puede hacer cuentas o cuando no es dimensión baja, pues hay muchos problemas. Y es investigación ahí de todos los días. Entonces, finalmente vamos haciendo esos refinamientos y llegamos hasta una quinta malla. En esa quinta malla, pues ya ahí nos detenemos. ¿Qué es una propiedad bonita de lo que había hablado aquí, de los eigenvalores? Resulta que a medida que vas refinando esa malla, bueno, en este caso coincidieron los 4, pero a medida que vayas refinando, eso se va a ir estabilizando. Podría ser que empieces con una malla muy gruesa y que tal vez el espectro corte por acá, pero a medida que vayas refinando va a llegar a que deje de cambiar, ¿no? Entonces el R ya no va a ir variando en cada uno del refinamiento que vayas haciendo, del modelo que vayas escogiendo. Finalmente las constantes de normalización van quedando de esta forma. Entonces, el factor de Bayes, ¿cómo se calcula? Bueno, este es el logaritmo de las constantes de normalización. Entonces, ¿qué es? Es hacer la resta y aplicar la exponencial. Pero es aquel cociente que les mostré. Entonces, vea que aquí empieza bastante plano. Cuando uno hace ese cociente, hay cierto criterio para decir, ok, ya esto está bastante bien o no. El criterio es como que ese cociente esté entre 1 y 3, más o menos. Este cociente puede ser cercano y vea que realmente no hay una pendiente o no hay como una formita que uno encuentra. Aquí empieza bastante planito y luego crece bastante. Y ya cuando haces el cociente entre estas dos, ya da como 2, más o menos. Aquí da un poquitito más que 3. Entonces, aquí si uno se ve como tentado aquí de, no, pues ya anda cerca de 3, pues ya no voy a seguirle, pues puede irse uno de cabeza. Ok, entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Las conclusiones es, básicamente, encontramos una forma de ir refinando la malla, pero con una información que me dan los datos. O sea, uno puede hacer cosas numéricas e ir mallando con otros criterios, pero finalmente, como estás haciendo un problema inverso, pues si los datos no te informan ahí, pues vas a obtener cosas que son completamente cosas numéricas y que no sabes qué sentido tienen. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tenemos hasta ahora? Por ejemplo, tenemos una alta sensibilidad con la a priori. Entonces, si le mueves un poquitito al tumor o si le mueves un poquitito al forzamiento, podría ser que ya tengas problemas de convergencia en la optimización. Entonces, cuando separemos las mallas, esperamos ya primero combatir eso. Y otra de las cosas que hay que tener cuidado es cómo escoger el límite. Aquí cuando yo digo, ok, mira, esto aquí ya está suficientemente informado, necesito escoger aquí un valorcito para decir, ok, cuando la varianza sea menor que eso, ahí voy a refinar. Entonces, cómo escoger ese valorcito también es de cuidado. Entonces, hasta ahora hemos trabajado con cuantiles y pues con un cuantil con la media, por ejemplo, eso funciona bien. Si tomas uno como 0.7, por ejemplo, pues el costo computacional es básicamente igual que si refinaras en todo lado. Es sumamente curioso. Pero si agarras uno así un poquitito muy pequeño, sí podrías tener ciertos problemas y las constantes de normalización sí se ven bastante lejanas. Entonces esto todavía es un tema ahí que está abierto. Lo que queremos es pues, separar las mallas, uno para el estado, uno para el parámetro, con la idea de dejar la del estado ya fija. Entonces ya se combaten los problemas de convergencia que tiene el paso de la optimización. Tal vez poner un modelo con correlación en las observaciones, eso puede ayudar un poquitito. Y ven que tenemos ver que el parámetro que estamos recobrando, por supuesto que es suave. Y la verdad, pues por supuesto que no es suave, es un brinco. Entonces ahí, igual, pensando en que venga de un enfoque infinito dimensional, hay algo que se llama una TV Gaussian, entonces que tiene una estructura gaussiana, pero también utiliza las ideas de una total variation que realmente recobra los saltos con facilidad. Entonces, pues por ahí van los caminos. Cuando quieres hacer algo teórico, realmente una de las limitaciones, y bueno, cuando ves esta covarianza, realmente no es
no es difícil darse cuenta que todo esto depende de la frecuencia con la que estés trabajando, ¿no? Entonces, a frecuencias pequeñitas, a frecuencias bajas, esta aproximación del forward map puede ser bastante útil, pero a medida que uno vaya subiendo esa frecuencia, ya puede empezar a generar más problemas, ¿no? Entonces, el rango de la elastografía puede empezar desde 1 Hz hasta 200 en resonancia magnética. Para el hígado se trabaja con aproximadamente, hay guías ahí de 60 Hz que salen de la Clínica Mayo, que la Clínica Mayo fue el que empezó toda esta tecnología. Entonces, con 60 Hz, pues por eso ahí andamos, viendo a ver cuál será ese límite de la frecuencia que puede servir con esta aproximación. Recordemos también que esta aproximación no es solamente matemática, ¿no? O sea, puedes encontrar un conjunto donde esta aproximación sea mala, pero eso no quiere decir que ese conjunto en la medida posterior tenga una medida positiva, perfectamente puede dar medida cero en la medida posterior, ¿no? Entonces, todas esas cosas dependen de la frecuencia y son cositas, cuando quieres hacer algo teórico, son cositas a tomar en cuenta. Y bueno, por ahí ya quedamos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para...? Puedes poner la lámina 18. No tiene etiquetas ni X ni Y. Es log de las constantes de normalización, ¿no? Es que creo que no terminaste de explicar. Bueno, no sé. Lo que pasa es que va subiendo la probabilidad posterior de cada modelo, ¿no? Y cada modelo es una malla, se va refinando más, pero resulta que entre la malla 4 y la 5 ya casi no hay diferencia, ¿no? A eso ya te salió casi igual en la probabilidad posterior, ¿no? Entonces, puedes poner una malla 5 más fina, con más carga computacional, pero no te sirve de nada porque te puedes quedar con la 4. Exacto. ¿No? Sí, eso es la idea, ¿no? Sí. ¿Por qué no le has puesto correlación a las observaciones? Puedes ir para atrás. Hasta tiene las fórmulas, ¿no? Sí. Ahí está, ¿no? El gamma noise, ¿no? Sí. Ahorita la estás usando... Sigma cuadrado por ahí. ¿no? Sigma cuadrado. Sí. Pero puedes poner donde están las observaciones. Ahí. Que parece acá como tela escocesa. Cada cuadrito, ¿no? Cada cuadrito de allí. Es que eso tiene que tener correlación. Sí, no hay duda alguna. Eso, y meterla no es ningún problema, ¿no? Teóricamente no. No, pues en la práctica tampoco, pues pones una función de autocorrelación y más o menos puedes ver ahí se ve, es como de 4 o 5 cuadritos más o menos. Claro, si quieres estimar los parámetros, ahí sí es otra cosa, pero si fijas la autocorrelación, y eso puede hacer una diferencia muy grande. No creo que sí, no, porque claramente se ve que, bueno, que están Sí, inicialmente no pensamos en eso porque realmente el software trabaja con Entonces hay que modificar las cosas de la optimización y meterse ahí en el corazón como para poner la matriz que uno quiera. Pero sí lo puede hacer. Sí se puede hacer, sí se puede hacer. Pero bueno, está ese detalle, o sea, realmente uno puede poner la que uno quiera, pero cómo ajustarle los parámetros, pues también es otro detalle. No, ajustar los parámetros es otra. La pones con la mano. Ah, ok. Primero. Bueno, sí, ahí no me he metido. Sí funciona, sí, aunque fuera con la mano, pero ahí se ve como primera cosa de modelación, puedes poner distancia de 4 o 5 cuadritos. Desde que cae la modelación. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Has buscado tener alguna relación entre la frecuencia y la malla? Porque, por ejemplo, antes
Esto se parece mucho a lo que se hace en prospección sísmica y se ha desarrollado para la industria petrolera y en un principio, como el problema directo era muy costoso, se trabajaba en el dominio de la frecuencia. Y entonces se seguía una inversión, digamos, jerárquica, donde empiezas con bajas frecuencias y después ese modelo te sirve para después invertir y cada vez ir aumentando la frecuencia y no tener que resolver el problema en el dominio del tiempo. ¿Has buscado alguna forma de también relacionar el mallado, porque es lo que te interesa, con la frecuencia? Inicialmente, ahorita la relación que tengo es para que converja, literalmente. O sea, si uno empieza con una malla muy gruesa, no converge. O sea, puedes estar muy cerca, muy cerca, y por los criterios matemáticos te dicen que no convergió. Ves la imagen y está muy cerca, pero verdaderamente cuando calculas las constantes de normalización, pues ese valor no significa nada porque no convergió. Entonces, uno ve la imagen y uno dice, sí, es exactamente la misma imagen que si hubiera convergido, pero numéricamente no converge, entonces ese valor no me da. Y realmente la malla por ahora va girando a eso, a nada más que converja. Cuando separemos esas dos cosas, pues... Que yo creo que un punto de partida podría ser, para que tengas una malla que te sirva, defines una frecuencia, con esa frecuencia puedes encontrar la longitud de onda mínima asociada, y a partir de la longitud de onda mínima defines el número de elementos de acuerdo al esquema que estés utilizando. Si es Galerkin discontinuo, aproximadamente con 3 elementos por longitud de onda mínima lo puedes resolver. Entonces creo que ese podría ser un buen punto de partida para ya después desarrollarlo. En Galerkin discontinuo tenemos como una elipse ahí cortada, esa sí parece como que el corte aquí del abdomen, entonces el dominio es un poquito más complicado, pero sí, sí, tienes toda la razón, por ahí no nos hemos ido todavía. Gracias. Bueno, gracias, Hugo. Gracias.